Bienvenidos a Bnei Noach Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre el concepto, el tema amplio de eyaculación en vano. Y dijimos en la clase anterior, trajimos la prueba de la Torá, que esto está prohibido y tiene castigo de pena de muerte celestial para judíos y para no judíos. Ahora bien, ¿por qué es esto? Nuestros sabios discuten cuál es realmente la problemática. ¿Por qué a Dios no le gusta tanto este asunto? Algunos dicen que tiene que ver con asesinato, porque es la fuerza de vida del ser humano y por lo tanto cuando la persona lo desperdicia está como asesinando miles y millones de espermas que andan dando vueltas por ahí, etcétera, miles de millones de potenciales vidas que podrían haber salido de esta energía, de esta fuerza, semen, etcétera. Esto es una opinión. Otra opinión plantea, no, acá el problema es que hay una obligación, presten atención a esto, hay una obligación de tener hijos. Por lo tanto, cuando la persona, el hombre en particular, hombre y no mujer, desperdicia su simiente, pues entonces no está teniendo hijos cuando podría potencialmente tenerlos. Entonces está prohibida esta cuestión. Ahora bien, el judío y la judía, en particular el judío hombre, tiene obligación de tener hijos. Qué interesante todo esto entre paréntesis. El hombre judío está obligado a tener hijos, la mujer judía no está obligada a tener hijos. Entonces, por una cuestión médica, por ejemplo, si la mujer no puede quedar embarazada por alguna razón, quiere quedar embarazada por alguna razón, tras la consulta con un rabino que sepa del tema, etc., ella podría evitar quedar embarazada. Pero él no puede evitar embarazado. Embarazar a una mujer, no va a quedar nunca embarazada, pero embarazar a una mujer. ¿Por qué? Porque tiene una obligación de tener hijos. Obviamente vas a tener hijos solamente cuando estés con una mujer. Ok, in vitro y adopción. Esta es otra historia. Acá estamos hablando de naturaleza. Un hombre con una mujer tienen un hijo. Él tiene una obligación, ella no. Entonces, él no puede evitar dejar su simiente en una mujer. Y ya dijimos que eyaculación en vano está prohibido. Ella, judía, estamos hablando de judíos, puede evitarlo. Porque ella no tiene una obligación. Ok. Cerramos paréntesis, esto tiene que ver con judíos, pero esto es una charla para Bnei Noach. Pero de aquí podemos aprender algo muy interesante. De acuerdo a las opiniones que dicen que el problema, la prohibición o la razón de la prohibición de eyaculación en vano es porque uno tiene obligación de tener hijos, la mayoría de las opiniones dicen que los Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Está el concepto que ya repetimos montones de veces, un versículo de Ishaya, que Dios creó el mundo no para estar desordenado, sino para estar asentado. Parte del concepto de asentamiento del mundo es tener hijos, efectivamente, y llenar el mundo, etcétera, etcétera. Pero, de vuelta, si bien hay una opinión que dice que Bnei Noach tienen obligación de tener hijos, entonces caería dentro de la misma categoría que el judío. Él no puede evitar dar su semen en la mujer. Ella podría evitar, por así decir, recibirlo, o que se me ponga en su cuerpo, o lo que sea, etcétera. La mayoría de las opiniones, aún así, dicen que no, que Bnei Noach no están obligados a tener hijos. Entonces, si vamos a seguir la opinión que dice que eyaculación en vano tiene que ver con asesinato, pues esto se aplica a Bnei Noach también, 100%, la misma cuestión. Judíos tienen prohibido asesinar, Bnei Noach tienen prohibido asesinar. Si vamos a seguir la opinión que dice que la eyaculación en vano tiene que ver con la obligación de tener hijos, la mayoría de la gente dice que, la mayoría de los rabinos dicen, autoridades, etcétera, que Bnei Noach no están obligados a tener hijos, entonces no necesariamente está prohibido esta cuestión de la eyaculación en vano. Sea como fuere, por cuanto explicamos que la Toira tiene historia concreta de Oinan, hijos de Yehuda, y no eran judíos en esa época porque la Torá no había sido entregada, eran Bnei Noach, y la Toira claramente dice que esto era malo a los ojos de Dios, un versículo Rab Einei Hashem, malo a los ojos de Dios, que dice que esto igualmente está prohibido. Lo que estamos discutiendo acá es, ¿cuál es la raíz de esta prohibición? Y un punto más, Maimónides dice, muy interesante, él era un médico, está bien, estamos hablando del año 1100, pero era un médico igual, dice que el semen, específicamente hablando del hombre, es la fuerza del cuerpo, la visión de los ojos, la energía de la persona. Si una persona se dedica demasiado a esta cuestión, y esto tiene que ver o con muchas mujeres, porque en teoría existe la poligamia, en la práctica no, la ley del país es ley, como ya expliqué 1000 veces, pero o con muchas mujeres, o con sus manos, etcétera, masturbando, etcétera, etcétera,
si la persona, si un hombre se dedica muchísimo a eso, está perdiendo su propia fuerza, perdiendo su vida en esto. Y de hecho, entre paréntesis, vemos esto de, por ejemplo, la pornografía y los efectos que tienen los jóvenes en particular, en los grandes también, pero en general viene más de la juventud. Es terrible. Los chicos, los niños, no estoy hablando de niños muy pequeños, pero cuando ya empieza a despertarse el interés en una mujer, etcétera, etcétera, si están expuestos a esto, y lamentablemente en las calles hoy en día las mujeres caminan como si casi no tuviesen nada, no estoy quejándome de las mujeres, digo, la sociedad funciona así, lamentablemente, y las propagandas, y qué sé yo, y las chicas lindas, y que esto, y que esto, bla, bla, bla. No quiero entrar en detalles, el que entiende bien, el que no entiende, mejor. Pero los chicos expuestos a esto pierden concentración en las clases, es imposible seguir adelante con sus estudios porque tienen la cabeza todo el día pensando en esto. Entonces es algo que socialmente hay que cuidar, y esto no es algo que los judíos y los rabinos barbudos pelados dicen, esto es algo que está incluso en la sociedad no judía instalado también, es algo que hay que cuidar. Entonces, ¿qué explicamos hoy? Entendimos dos perspectivas sobre cuál es la raíz de la prohibición de eyaculación en vano, y entendimos si se aplica o no a Bnei Noach, de acuerdo a cuál es la razón de esta prohibición. Y además de todo esto, como dijo el Rambam, Maimónides, esto es la fuerza vital de la persona. Entonces una persona no debería dedicarse a esto en forma constante.